En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, queridos hermanos y amigos, los discípulos le hicieron al Señor la siguiente petición: enséñanos a orar. Esa fue la petición que los discípulos le hicieron al Señor. Dicho de otra forma, lo que ellos le estaban pidiendo al Señor es: enséñanos a hablar con Dios como tú hablas con Él. Nuestro Señor, hermanos y amigos, fue un hombre de oración. Y los discípulos, al ver cómo Él pasaba largo tiempo orando, mucho tiempo orando, entonces ellos le pidieron al Señor: enséñanos a orar. Esto es, enséñanos a hablar con Dios. Ahora piénsenlo. ¿Pueden ustedes ver la profundidad de esta petición? Hablar con Dios. Si hay un Dios vivo y verdadero, hermanos y amigos, y si la oración es lo que debe ser, entonces verdaderamente esto es algo glorioso y profundo: orar, hablar con Dios. El Padre Nuestro es la respuesta a esa petición en el Evangelio de Lucas. El Padre Nuestro fue la respuesta de nuestro Señor a esa petición. Hasta ahora, a la luz del Padre Nuestro, hemos visto 4 pasos o 4 consideraciones que debemos tener en cuenta siempre en nuestras oraciones, precisamente a la luz de lo dicho por nuestro Señor en el Padre Nuestro y en la introducción que Él hizo en el Padre Nuestro. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Nuestro Señor en Mateo, capítulo 6, versículos del 5 en adelante hasta el 8, se hace una especie de introducción al Padre Nuestro, unas palabras preliminares que son como una especie de introducción al Padre Nuestro, y luego a partir del versículo 9 hasta el 14, hasta el 13 realmente, se extiende la oración del Padre Nuestro. De esa introducción donde el Señor dijo, por ejemplo, en Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, le decía el Señor a sus discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego añadió: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidas. Y luego comienza el Padre Nuestro de esta forma: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, etcétera, etcétera. A la luz de estas afirmaciones hemos podido ver 4 consideraciones. Son consideraciones, cosas que debemos considerar cada vez que nos querramos acercar a Dios en oración. La primera fue el que debemos considerar el recogimiento espiritual. Siempre que vayamos a orar, primero debemos tener un tiempo de aquietar el corazón. La segunda fue que debemos asegurarnos de que Dios sea en verdad nuestro Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Y según las Escrituras, solo hay una manera de ser hijo de Dios, y es por la fe y el arrepentimiento. En tercer lugar, hemos de tener conciencia del tipo de Padre que es el nuestro. Hemos de tener conciencia del tipo de Padre que es el nuestro. Cuando el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, pero no es cualquier Padre. Es el Padre de los cielos.
Y esto nos ayuda a comprender que aunque por la fe en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios y como hijos herederos y coherederos con Cristo, explica en otra parte de la Biblia, al mismo tiempo, este Padre, al ser de los cielos, establece un cuidado de no tener una familiaridad pecaminosa con Dios. Él sigue siendo también nuestro Dios. No solo es nuestro Padre, también es nuestro Dios. En cuarto y último lugar, hemos visto también la cuarta consideración cada vez que vayamos a orar a la luz del Padre Nuestro, es que siempre debemos comenzar nuestras oraciones con invocación y no con peticiones. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ven en esto alguna petición? No, todavía no. Esta es una invocación, es un reconocimiento, es un acto de adoración a Dios. No hay todavía ninguna petición. Solo después de la invocación vienen las peticiones. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahora. En quinto lugar, la quinta consideración del Padre Nuestro son las peticiones. Las peticiones. A partir del versículo 9, en su segunda parte, luego de la invocación, el Padre Nuestro está conformado por 6 o 7 peticiones, dependiendo de cómo seleccionemos el resto de peticiones que aparecen allí en el Padre Nuestro. Pero lo vital no es decir si hay 6 o 7 peticiones en el Padre Nuestro, sino más bien percibir el orden en que esas peticiones se presentan. Veámoslas. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es invocación, y luego comienzan las peticiones. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Y si usted junta lo otro con esto, serían 6. Si lo separa, serían 7. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Listo? Esas son las peticiones. Primero invocación, luego petición. Ahora, lo vital en este modelo, en este esqueleto de oración, no es si son 6 o 7 peticiones, sino más bien lo vital es poder percibir el orden en el cual nuestro Señor las presenta. Las 3 primeras peticiones: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, se refieren a Dios y a su gloria. Es decir, hermanos y amigos, este orden que el Señor está presentando, donde las 3 primeras peticiones se refieren a Dios y su gloria, y luego las otras 3 se refieren a nosotros mismos, es un orden que no es algo accidental, es un orden intencional, como lo veremos, y por tanto es un orden que nosotros también hemos de seguir en nuestras oraciones. Noten, estas 3 primeras oraciones tienen a Dios como el centro de estas peticiones. Se refieren a Dios y a su gloria. Las otras peticiones: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso tiene que ver con nosotros, pero noten el orden: solo después de haber pedido lo que tiene que ver con la gloria y el honor de Dios.
Entonces, el orden y no el número de las peticiones es lo vital, es lo fundamental. En este orden, mis queridos hermanos y amigos, de las peticiones en la oración del Padre Nuestro, Dios, su gloria, su nombre, siempre van primero. Eso es lo que nos muestra esto. Dios, su gloria, su nombre, siempre van primero en toda oración. Y nosotros, hermanos, debemos seguir ese modelo. Recuerden, el Señor nos está enseñando a orar. ¿Recuerdan? Enséñanos a orar. Y entonces el Señor primero nos enseña cómo no orar. No sean como los hipócritas que aman orar de esta forma, que les gusta hacer estas cosas para ser visto de los hombres. Vosotros pues oraréis así. Ven primero lo que no debemos hacer y luego lo que debemos hacer. Y en esto que el Señor nos está instruyendo, el orden es parte de la instrucción. Primero, las peticiones que tienen que ver con la gloria y el honor de Dios. Ahora, hermanos y amigos, si tal vez usted todavía piensa que esto es hilar demasiado fino, pues encontramos, hermanos y amigos, que esto es algo recurrente en las Escrituras, mostrar este orden. Por ejemplo, en los 10 mandamientos encontramos también que allí los 10 mandamientos tienen este mismo orden. Y cuando Jesús resumió los 10 mandamientos, encontramos que Jesús siguió respetando ese mismo orden. Ya les he dicho esto otras veces y precisamente en estos días de nuestro programa de radio, El Consejo de Dios, estamos explicando los 10 mandamientos. Y solamente para recordarlo, los 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas. En la primera tabla los primeros 4 mandamientos y en la segunda tabla los 6 restantes. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los otros 6 mandamientos posteriores tienen que ver con el hombre. Siempre ese orden debe respetarse y nunca cambiarse. Pero es más, este orden y su principio también lo encontramos en lo que nuestro Señor dijo un poquito más adelante allí en Mateo 6. En Mateo 6:33, el contexto, el Señor está hablándole a sus discípulos respecto a cómo ellos deben relacionarse con los asuntos de esta vida, de esta tierra, y está hablando de los afanes que los hombres tienen en esta tierra. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, diciendo qué habéis de comer o qué habéis de beber, etcétera, etcétera. Y da toda una instrucción que más adelante tal vez lo veamos, pero usted lo puede leer despacio en su casa. Yo quiero que usted se salte hasta el versículo 33 y usted va a notar que allí el Señor hace un cierre sobre cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a los afanes de esta vida, incluso aquellos afanes por cosas legítimas como la comida, la ropa y el techo. Mateo 6:33, ¿qué dice? 32 y 33. Dice, porque los gentiles, es decir, en ese contexto eran los no judíos, pero en un contexto espiritual, los no cristianos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles? La comida, la bebida, la casa, la ropa, etcétera, etcétera. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora escuche. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo pueden ver? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está haciendo un contraste entre los gentiles y sus discípulos. Esto es muy común en la Biblia. Dejen que los gentiles, los que no conocen a Dios,
vivan desesperadamente persiguiendo estas cosas, pero ustedes, mis discípulos, no. Dejen que los gentiles inviertan el orden y persigan estas cosas como la cosa más importante en su vida, como la cosa primaria en su vida, y dejen que ellos, si quieren, pongan a Dios en el segundo, tercer, cuarto o último lugar de su vida. Pero ustedes no. ¿Notan? Los gentiles viven invirtiendo el orden establecido por Dios, pero ustedes no. Ustedes primero busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Notan la palabra primero? Mas buscad primeramente. Así es como debe vivir un cristiano. Pero bueno, no me voy a detener en eso. Solamente quería mencionarlo para mostrarles que entonces, volvamos al Padre Nuestro. El orden de las peticiones, 6 peticiones, fueron presentadas en el Padre Nuestro como un modelo de oración. ¿Y qué es lo relevante? Que hemos de seguir ese orden. ¿Y qué tiene ese orden? Que en primer lugar, las primeras 3 peticiones tienen que ver con el nombre de Dios, con la gloria de Dios, con el reino de Dios. Esto nos provee una máxima, hermanos y amigos, y es esta. No importa, a la luz de esto, podemos afirmar, no importa las circunstancias y las condiciones en que nos encontremos, la clase de deseos que surjan en nosotros, nunca debemos comenzar por nosotros mismos. Nunca en nuestras oraciones, a eso me refiero, debemos comenzar por nuestras propias peticiones. No importa lo desesperados que estemos, no importa lo agudo que sea la tensión, no importa que sea una enfermedad física, guerra, calamidades o algún problema terrible que se nos presenta de repente. Sea lo que fuere, nunca debemos dejar de observar el orden que se nos enseña aquí de labios de nuestro bendito Señor. Siempre, siempre debemos comenzar con esta gran preocupación acerca de Dios, su honor y su gloria. Ahora bien, analicemos brevemente la primera petición. Padre nuestro que estás en los cielos, primera petición, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto de santificado sea tu nombre? La palabra santificar significa reverenciar, hacer santo o mantener santo. Reverenciar, hacer santo, mantener santo. Pero, ¿por qué el Señor dice que nosotros debemos orar, santificado sea tu nombre? ¿A qué equivale este término nombre? Bueno, hermanos y amigos, nosotros debemos decir que a pesar de todas las debilidades que podemos encontrar en los judíos del Antiguo Testamento, hay un aspecto en el que ellos siempre fueron dignos de halago y de admiración. Ese aspecto al que yo me refiero es al sentido que ellos poseían de la grandeza, majestad y santidad de Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, si hay algo que ellos tuvieron claro, es que ellos tuvieron un sentido muy elevado de la santidad, la majestad y la grandeza de Dios. Por ejemplo, ellos mostraban un respeto tan grande por el nombre de Dios que llegó el tiempo en que se negaron a utilizar el nombre de Dios, Jehová. Ellos mostraron un respeto tan grande por el nombre de Dios que ellos dejaron de pronunciar el nombre. De hecho, la historia también cuenta que los escribanos, que eran las personas que se dedicaban a hacer copias de los libros bíblicos del Antiguo Testamento, principalmente, se cuenta en la historia que cuando ellos estaban transcribiendo estos libros sagrados, haciendo copias, cada vez que ellos encontraban
el nombre de Dios, ellos se detenían e iban a lavar sus manos antes de escribir el nombre de Dios. Si lo encontraban varias veces en el mismo lugar, varias veces se detenían en un mismo tiempo, en una misma hora, por ejemplo, y se lavaban las manos. Entonces, no solo que hacían esto cuando se trataba de escribir el nombre, sino que dejaron de pronunciar el nombre. Ellos sentían como si el nombre mismo, las letras mismas, eran tan sagradas y ellos tan pequeños e indignos que no se atrevían a mencionarlo. Santificar el nombre es santificar a la persona del nombre. Respetar el nombre de alguien es respetar a la persona que lleva ese nombre. Vemos que el propósito entonces de la petición, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así, y lo primero que van a pedir es esto: santificado, Padre, sea tu nombre. Vemos que el propósito de la petición es expresar el deseo de que Dios mismo sea reverenciado. Esa es la idea que debemos tener de esta petición que el Señor dice, nosotros debemos orar así. Entonces noten, esta es una oración modelo. La intención no es que se repita y se repita y se repita sin sentido y sin sustancia. No, es un modelo. Usted, cada vez que se acerque a Dios en oración de forma privada en su casa, usted lo primero que debe hacer es invocar. Invocación, ¿recuerdan? Invocación. Y luego peticiones. Pero en esas peticiones que usted va a hacer, primero tiene que pedir esto: santificado sea tu nombre. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que usted expresa el deseo de que Dios mismo sea reverenciado, que el nombre mismo de Dios y todo lo que denota su nombre y todo lo que representa el nombre de Dios sea honrado entre los hombres, sea tenido por santo en todo el mundo. Santificar el nombre de Dios, hermanos y amigos, fue la gran pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la oración sacerdotal de Juan 17, Él dijo, yo te he glorificado en la tierra, y luego añadió, y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. En el Salmo 34:3, el salmista invita a que todos se unan a Él para engrandecer al Señor y exaltar su nombre. Eso es lo que dice el Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo puede un hombre débil y pecador engrandecer a un ser como Dios? El salmista dice, exaltemos, invita a los hombres, ¿no? Y dice, exaltemos a una su nombre. ¿Cómo un hombre pecador puede engrandecer el nombre de Dios, un ser como Dios? Bueno, las palabras del salmista en este salmo no quieren decir que podamos añadir algo a la grandeza de Dios, porque eso es imposible. Lo que sí quiere decir es que Él anhela que esta grandeza y majestad de Dios se vea con más intensidad por los hombres. Y esto nos ayuda a entender lo que nuestro Señor nos está diciendo, pidamos en nuestras oraciones. Nosotros debemos pedir, Señor, santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa eso? Señor, deseamos que en este mundo tu nombre sea reverenciado. Pero despacio, piénselo. Si usted en verdad va a pedir esto con propiedad, entonces comience por su propia vida. Comience por hacer que su propia vida reverencie el nombre de Dios. ¿Recuerdan el tercer mandamiento?
El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y lo que se nos prohíbe allí es hacer uso, entre otras cosas, es hacer uso indebido del nombre de Dios o de cualquier cosa que lo represente. Y una forma de violar este mandamiento es con nuestras oraciones. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos: santificado sea tu nombre, que ya le expliqué que en esencia quiere decir que el mundo reverencie tu nombre. Que, Señor, nosotros queremos que el mundo respete tu nombre. Nosotros queremos que se dejen de hacer chistes con tu nombre. Nosotros quisiéramos, Padre, no tener que oír chistes vulgares y toda clase de blasfemias de los hombres que creen que tienen derecho a blasfemar el nombre de Dios porque no entienden lo que Dios hace. Y cada cual se cree con derecho hoy en día de decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no entienden lo que Dios hace. Eso en un cristiano, en un hijo de Dios, debe producir tristeza y debe hacer que nuestras rodillas se doblen y que nosotros digamos: Señor, ¿cómo quisiera que tu nombre sea santificado en esta tierra? ¿Cómo quisiera que el mundo reverenciara tu nombre? Porque tú eres digno, lo mereces. ¿Lo notan? Pero si usted va a orar de esa forma, si usted va a orar de verdad, usted va a seguir el ejemplo de Cristo, usted va a seguir la enseñanza de Cristo, usted se va a olvidar de esas cosas que los hombres le han enseñado y que le llaman oración, pero que no sirve para nada. Y usted va a empezar a orar como Dios, como el Hijo de Dios nos instruyó. Pero si usted va a orar así, entonces, para que usted no sea un hipócrita, usted necesita rendir su propia vida y comenzar con su propia vida a reverenciar el nombre de Dios. Reverenciar el nombre de Dios se puede hacer con nuestras bocas, con nuestra boca, nuestra forma de hablar, con nuestros pensamientos y también con nuestras conductas, obedeciéndolo. Así lo reverenciamos, hablando cosas que sean honorables, cosas que sean agradables a los ojos de Dios. ¿Lo notan? Que Dios nos conceda gracia, hermanos y amigos, porque si hay algo que en el mundo hace falta, es reverencia al nombre de Dios. Y si saben que en Romanos 3, si lee Romanos 3, cuando el apóstol Pablo hace allí una descripción detallada de cómo es el mundo, Pablo está explicando cómo el pecado, el alcance del pecado fue tan vasto que alcanzó a todos los hombres del mundo, pero fue tan profundo porque lo contaminó todo en todos los hombres. Y cuando Pablo está describiendo a ese mundo perdido en pecado, una de las características del mundo sin Dios, ¿sabe cuál es? Dice Romanos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 18, Romanos 3:18, léalo usted mismo. No hay, hablando de la humanidad entera, Pablo dice que una de las características de un mundo invadido por el pecado es: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, y es precisamente por eso que el mundo está como está. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el mundo está lleno de hombres que no tienen temor de Dios, que no tienen respeto a Dios, que no tienen verdadera reverencia a Dios. Tal vez hay mucha gente religiosa, los templos están llenos de personas, pero sin reverencia a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia del mundo. Cambie los corazones de los hombres. Por eso el Evangelio debe ser predicado, porque solo el Evangelio confronta nuestra enfermedad, nuestra maldad, y solo el Evangelio nos ofrece la cura. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro buen Señor. ¿Y qué les parece si pedimos, aplicamos? Comencemos a aplicar entonces, especialmente amigos. Comencemos a aplicar estas cosas que estamos oyendo.
mientras estamos orando ya, pregúntese, ¿soy un hijo de Dios? ¿De la forma en que la Biblia lo dice? ¿Me he arrepentido de mis pecados? ¿He creído en Cristo? ¿He confesado a Cristo como mi Señor? ¿Cuál es la mejor prueba de que usted es un hijo de Dios? Es decir, de que usted se ha arrepentido de sus pecados y que ha creído en Cristo. Que usted ha empezado a reverenciar el nombre de Dios. Es decir, ha empezado a obedecerlo, a tener en alta estima sus mandamientos. Antes no, pero ahora sí. ¿Usted ya hace eso? Bendito Dios si es así. Siga adelante. No dé para atrás. Siga para adelante. Que el Señor nos conceda su gracia.